Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página de La Tijera y hoy es lunes 8 de septiembre del año 2025. Para la comunidad católica de Cuba, una gran parte del pueblo cubano que es devoto de la Caridad del Cobre, que es la patrona y reina de la comunidad católica, vuelvo y les repito, de Cuba, mis saludos y mis felicitaciones en su día, pidiéndole que ustedes, los católicos, ¿no?, los creyentes y devotos de la Caridad del Cobre, le pidan muchísimo a su santa patrona por la libertad de Cuba, le pidan sobre todo por el fin de la agonía del castrismo opresor que por más de 66 años tiene sometido al pueblo cubano, que le pidan a la cachita, como ustedes le llaman, por la libertad del pueblo cubano, por la libertad de los presos políticos, porque Cuba vuelva a renacer, ¿no?, con la intercesión de ella y de todos los santos y de Dios Todopoderoso, para que finalmente el pueblo cubano se pueda librar de la crápula castrista que los tiene condenados a la miseria, a los apagones, a la desgracia, al hambre, a la represión y a tantos flagelos, con una total desconexión con la realidad del pueblo cubano. Déjenme decirle que en las últimas horas, ¿no?, el Sistema Electroenergético Nacional de Cuba sufrió una desconexión, y valga la redundancia, desde las provincias de Las Tunas hasta la provincia de Guantánamo. Y como bien me dicen muchos de mis seguidores del Oriente cubano, siempre castigan, al que más castigan es al pueblo de Oriente. Siempre al que más castigan es a los pueblos que pertenecen a esa región de la geografía cubana. Pero ¿saben por qué lo hacen? Porque también muchas personas de Oriente son los primeros que dan el paso al frente al llamado de la dictadura, los 1 de mayo, los 28 de septiembre, los 26 de julio, siempre desde la región oriental, es de donde han sacado y donde han nutrido en Cuba a la policía represora castrista, a los órganos represivos y que abusan y que violan los derechos elementales del pueblo cubano contra el resto de las provincias. La policía cubana prácticamente extraída de Oriente por todas las cosas que conocemos, por la necesidad de trabajo, porque en Oriente se pasa muchísimo más hambre, hay más miseria, porque los jóvenes, las únicas opciones que tienen son sepultureros, trabajar en la agricultura, trabajar antes cuando había en la construcción, y realmente ven una manera fácil, ¿no?, reprimir al pueblo. Pero reprimir al pueblo, vuelvo y les repito, tiene una consecuencia. Gertrudis Gómez Sandoz, sí, después de 23 horas de apagón en Cienfuegos, pues el pasado 5 de septiembre, viernes 5 de septiembre, celebraron en Cienfuegos 58.000 carneros, como alguien bien puso en mi publicación, celebraron el 68 aniversario del levantamiento del 5 de septiembre, efectivamente. Levantamiento que hicieron los marines, ¿no?, del gobierno de Batista, de la Marina de Batista, y valga la redundancia, ese 5 de septiembre en Cienfuegos. Levantamiento que hicieron rebelándose, ¿no?, a las órdenes del teniente San Román, tratando de librarse, ¿no?, de una tiranía, como le llamaron a la dictadura de Batista, que ha sido una niña de teta, que ha sido una pequeñez, una minucia cuando la comparamos con lo que en 68 años ha hecho la dictadura castrista. Incluso no tenía nada que ver con el régimen opresor castrista, ¿no?, porque fíjense que muchos presos fueron liberados el 1 de enero de 59 de los marines que se alzaron en Cayo Loco, ahí en Cienfuegos, y hay hasta una novela que habla de eso, que se llama Bertillón 166, y como mismo sucedió el 13 de marzo, que el movimiento terrorista 26 de julio no apoyó al directorio revolucionario, los jóvenes de la FEU que se levantaron y que trataron de derrocar la tiranía de Batista, pues esa acción del 5 de septiembre no fue apoyada tampoco por el régimen castrista, o sea, por ese movimiento 26 de julio que había creado Fidel, que por otra parte a una orden de Fidel ponían bombas en las escuelas, en los cines, en las calles cubanas, sembraron la muerte del terror y fueron los culpables de los 20.000 muertos que hubo desde el año 1953, 26 de julio, hasta el 1 de enero de 1959. Porque si ellos pudieran, también achacarían los muertos de la Cabaña, los fusilados, las ejecuciones que hicieron desde el Cabo de San Antonio hasta la Punta de Maicí sin haber ningún tipo de proceso legal. Porque el régimen, lo que vino desde que llegó el día 1 de 59 fue derrochando, ¿no?,
dolor, muerte, desgracia y sangre. Muchísimas familias cubanas lloraron sin que sus fusilados, sin que sus ultimados tuvieran, muchísimos de ellos, las manos manchadas de sangre, como la tienen hoy los altos oficiales y miembros de la cúpula dictatorial castrista. Es una realidad. Pero como les decía, hay una desconexión total. Si ven esta imagen que yo puse aquí, que acompaña a mi directa, hay alguien ahí riéndose. Si logran identificarlo, ese es Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que está muy feliz, ahora anda por Laos. ¿Y qué es lo que está buscando en Laos? Nada. Seguir comiendo, seguir disfrutando, seguir mendigando, seguir pidiendo ayuda humanitaria, que le sigan dando arroz que se lo venden al pueblo. La mayoría va para las tiendas en MLC para satisfacer las necesidades de arroz en el sector turístico, para sus almacenes de abastecimiento del Consejo de Estado, porque sí, pueblo cubano, déjenme decirles, esta gente no pagan nada, esta gente tienen toda la cúpula dictatorial a nivel de Consejo de Estado, Consejo de Ministros, Comité Central, tienen almacenes de abastecimiento donde tienen toda la comida, todos los insumos y todas las necesidades básicas que ellos necesitan, mientras tú tienes que esperar años enteros por sacarte una muela, por taparte una carie, por hacerte una intervención quirúrgica incluso de emergencia. Esta gente tiene sus hospitales y sus clínicas privadas, tienen incluso sus lugares para recreación y para descansar, teniendo terapias y fisiculturismo y actividades recreativas en lugares que son para ellos a nivel del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros. Tienen cotos de casa y tienen un marco financiero, como le llaman en términos económicos en Cuba, disponible para todos sus viajes, sus lujos, sus placeres, los de sus hijos, sus esposas y todos sus familiares y personal más cercano. Esta gente están viviendo Cuba mientras ustedes están muriendo en vida dentro de Cuba, tratando de ver cómo le consiguen ahora mismo que van para la escuela un desayuno a sus hijos y a sus nietos, a ver cómo le compran la mochilita, cómo le compran el par de zapatos para que puedan ir mediana o pequeñamente decente a su escuela. Y tienen que ir a una escuela sin aire acondicionado, sin electricidad, sin una iluminación, cayéndose a pedazos los techos y las paredes de las escuelas, sin material escolar, sin una merienda, sin un almuerzo. Es terrible lo que está pasando el pueblo cubano por culpa de la desconexión total del régimen opresor castrista con las necesidades vitales de todo un pueblo, de millones de cubanos que hoy sobreviven gracias a los cubanos que desde la diáspora y desde el exilio hemos seguido manteniendo a nuestros seres queridos a costa de seguir manteniendo también la agonía de ustedes, la agonía de millones de cubanos, porque la mayoría del dinero que nosotros desembolsamos para remesas, para recargas, para envíos de paquetería, sí, el familiar disfruta de algo, pero la tajada grande se la lleva la dictadura opresora castrista en sus tiendas en MLC, en sus MIPYME, en sus negocios y cafeterías, que es donde único uno puede comprar y adquirir algo. Y al final ese dinero lo revierten primero en su vida privilegiada, en los viajes del dictador designado y su familia y los funcionarios de la cúpula dictatorial, y para mantener la represión, para sostener al pueblo intimidado, amedrentado, reprimido, condenado en las mazmorras del castrismo, mientras ellos siguen viviendo a Cuba. Ustedes no están viviendo a Cuba, pueblo cubano. La mayoría del pueblo cubano está sobreviviendo malamente dentro de una Cuba paralela, la Cuba de la desgracia, de la miseria, de la basura, de la escasez de alimentos y de medicamentos, de la falta de agua potable, de la corrupción, de la indisciplina social, de la criminalidad, de los accidentes de tránsito a diario. Y a ellos no tienen ni accidentes de tránsito, no tienen hambre, no tienen necesidad, no tienen apagones, no les faltan los medicamentos. Ellos sí están viviendo a Cuba. Ustedes están sufriendo a Cuba. Discúlpenme, y la están sufriendo por culpa de esa dictadura opresora. Pero también déjenme decirle que, como sucedió en Cienfuegos hace solamente 2 días, los cubanos que van, 58.000 cubanos, eso es casi toda la población de la cabecera de provincia. ¿Qué puede hacer que hayan traído gente de Abreu y de otros municipios cienfuegueros? No importa. Esto lo que nos demuestra es que el pueblo cubano, por querer conservar un trabajo, por querer conservar una escuela universitaria donde está estudiando malamente también para ganar después un salario miserable cuando se gradúa, prefieren venderle su alma al diablo castrista y seguir defendiendo lo indefendible y seguir dando una imagen de que en Cuba todo está bien y que el pueblo apoya a la dictadura, que los está ultimando, los están ultimando. Anselmo García Ferreira, buenos días y bendiciones. Gertrudis Gómez Sandro, escuché que le están pidiendo
a los padres pupitres para los niños. No, no, no. Y ahorita les piden maestros porque no hay ni maestros. Imagínense ustedes que en el curso escolar 2025-2026 no tienen maestros, no tienen auxiliares pedagógicos, no tienen metodólogos en los municipios, no tienen incluso algunos municipios directores y subdirectores municipales de educación. O sea, no hay una estructura, lo que hay es un relajo y hemos visto cómo ha empezado el curso escolar, por ejemplo, con lo que sucedió en Las Tunas, que trataron de taparlo, pero gracias, bendita sea las redes sociales y la libertad que nos da el poder tener el internet dentro de Cuba, que se conoce lo que sucede dentro de la isla primero a través de los medios independientes alrededor del mundo, que la propia prensa de la dictadura, que trata de tapar la realidad de todo lo que está ocurriendo desde el Cabo de San Antonio hasta la Punta de Maicí. Y vimos esa violencia dentro de las escuelas, chiquitos de secundaria allí en la ciudad de Las Tunas, Victoria de Las Tunas, como con un lápiz uno atacó al otro porque el otro le hizo bullying. Es increíble, señores, el nivel de indisciplina y de delincuencia y de criminalidad en la que está viviendo hoy el pueblo cubano en Cuba, en las principales ciudades, La Habana, Santiago y demás. Usted cuando oscurece se tiene que recoger en su casa bajo las penumbras del apagón, con el hambre, con la miseria, con la escasez, con la peste a basura en la esquina de su cuadra, porque simple y llanamente al régimen le ha convenido más que se mantenga ese nivel de criminalidad en las calles, porque así tienen asustados y tienen recogido al pueblo cubano. Ellos no les importa para nada el bienestar del pueblo, su tranquilidad ciudadana, su seguridad, nada. A esa dictadura, con su total desconexión con las necesidades crecientes del pueblo cubano, lo único que le importa es una sola cosa: sostenerse en el poder a toda costa. Esta es la realidad. Leonerqui Carrasana. Saludos desde Alicante, España, abajo la narcodictadura castrista. Bendiciones, mi hermano, así mismo es. Y nada, mi gente, tenemos que seguir denunciando el castrismo, tenemos que seguir empujando para que el mundo conozca la verdad. Por ejemplo, se supo primero a través de las redes sociales el asesinato de un padre y su hijo en las terrazas allá en la provincia de Artemisa, antiguo Pinar del Río, donde no se sabe realmente qué es lo que ha sucedido. Aparecieron sus dos cuerpos no en la casa, sino en las áreas de la finca donde vivían, y hasta ahora no se conoce lo que ha sucedido. El régimen se vio obligado a emitir una nota a través del Ministerio del Interior en su prensa oficialista, y esto es lo que sabemos hasta ahora. Sabremos qué sucedió con esta señora de 62 años que trabajaba de laboratorista dentro de el hospital del Combinado del Este. No lo sabremos jamás, a lo mejor. Sabremos qué ha sucedido con el caso de la señora esta que fue ultimada también por un vecino, que ahora le están diciendo que tiene problemas psiquiátricos y están tratando de taparlo porque sus familiares son amigos de los miembros de la policía represiva ahí en Playa y de los dirigentes locales de ese municipio. Jamás lo sabremos. Sabremos finalmente quién es el propietario del Audi rojo que atropelló a 9 personas, quitándole la vida a una de ellas, un extranjero, por demás un italiano que ahora tenemos un nombre, pero no se sabe más nada, ni se sabe al final qué va a suceder, porque el régimen va a tratar con otras noticias y desvirtuando con su prensa oficialista de que el pueblo y el mundo conozca la verdad de lo que está sucediendo en Cuba. Esta es la gran realidad. Por eso seguiremos alzando nuestra voz, seguiremos denunciando al castrismo opresor y seguiremos mostrando, gracias a ustedes, a través de las redes sociales, la realidad de lo que acontece en Cuba, y lo seguiremos haciendo con la veracidad y la inmediatez que nos caracteriza, para que este sinvergüenza que se ríe ahí en medio de la oscuridad, que él no sufre para nada, ni su familia, ni ninguno de sus testaferros más allegados, no puedan reírse más del pueblo cubano, para que tengan que largarse y después salir a buscarlos alrededor del mundo, para que en juicios internacionales tengan que responder por sus crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano. Una última cosa: el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ayer en camino a Nueva York, le hicieron una entrevista y un periodista de la cadena ABC le preguntó que por fin qué iba a pasar con Venezuela, si iban a ir, acabar ya con el cartel este de los soles que dirige Nicolás Maduro y la cúpula militar venezolana. Y la respuesta de Trump, mientras se iba a subir en el helicóptero para de ahí coger el US Force One y dirigirse hacia Nueva York, fue: ya verán. O sea, ese ya verán deja entrever de que pudiera caber la posibilidad todavía de que vayan por Maduro y sus principales colaboradores. Eso sería ideal
para el pueblo no solamente venezolano, sino también para el pueblo cubano, porque tras la caída de la narcodictadura de Nicolás Maduro, los principales soportes financieros de esa dictadura de La Habana, pues el régimen opresor castrista estaría pasándola bien mal y se quedaría sin el suministro de petróleo, que la mayoría no lo utilizan para resolver el problema energético de Cuba, la mayoría lo utilizan para venderlo en las aguas cercanas a Cuba a otros países y seguir haciendo dinero para seguir sosteniéndose ellos en el poder y seguir disfrutando a Cuba, la Cuba que no le han permitido desde el 1 de enero de 1959 disfrutar a millones de cubanos. Jesús Andrés, ¿por qué la prensa acreditada en Cuba no dice nada sobre la miseria y todo lo que sucede en Cuba? ¿Sabes por qué? Porque Patrick Hoffman, por ejemplo, el representante, el periodista que representa CNN en La Habana, lo que hace es disfrutar, lo llevan a las marinas, va a Varadero, se la pasa vacilando como buen cubano y para nada le interesa la desgracia y los flagelos que vive el pueblo cubano. Las noticias que ellos dan sobre la situación de Cuba siempre es para tratar de justificar al régimen opresor, siempre es para tratar de blanquearle la cara a los sicarios de la tiranía opresora castrista y siempre es para dar una imagen de una Cuba paralela que solamente existe entre la cúpula dictatorial y sus testaferros más allegados. Patrick Hoffman, el de CNN, por citar a algunos de los periodistas, es otro cómplice más, es un cómplice mediático de la dictadura opresora castrista y para mí no es muy distinto de Humberto López, no es muy distinto del Necio, no es muy distinto de los periodistas del programa Sin Filo y de los testaferros de la mesa retonta. Para mí todos son lo mismo. Por eso es que le llamo fake news media a la prensa internacional que está radicada en Cuba y que para nada le muestra al mundo la cruda realidad que está padeciendo el pueblo cubano bajo la tiranía opresora castrista. Pero nada, mi gente, les deseo una linda semana, muchísimas bendiciones a todos, gracias por seguir a La Tijera, por compartir nuestras publicaciones para poder seguir llegando a más gente con la realidad de lo que acontece en Cuba y en el mundo y hacerlo gracias a ustedes con inmediatez y con veracidad. Que tengan un lindo día y que Dios me los bendiga. Y recuerden, mi nombre es Juan Echezábal y esta es La Tijera.